Cuando el vikingo más rico de Noruega fingió ser el hombre más pobre de la aldea, no imaginaba que la mujer que lo vería con verdadero amor también guardaba un secreto que podría destruirlos a ambos. En las costas de Irlanda, donde las olas atlánticas golpean las rocas como martillos de guerra, dos almas se encontraron bajo máscaras de mentiras. Y descubrieron que el amor verdadero no puede esconderse tras ningún disfraz. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los vikingos conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero vikingo. El otoño del año 893 pintaba las costas irlandesas con tonos de ámbar y bronce. Las hojas caían como escamas de dragón sobre las aguas tranquilas de la bahía de Clonmacnois, donde una pequeña aldea pesquera sobrevivía entre el mar y las colinas verdes. Era una tierra de nieblas espesas y leyendas antiguas, donde los monjes cristianos construían monasterios de piedra y los campesinos irlandeses vivían del mar que les daba tanto como les quitaba. Pero en el horizonte, invisible aún para los ojos de la aldea, se acercaba algo que cambiaría el destino de muchos. No era una flota de guerra, ni las velas rojas que hacían temblar a los cristianos. Era algo mucho más peligroso. Un hombre que lo había perdido todo, sin perder nada, que buscaba algo que el oro no podía comprar. Su nombre era Bjorn Eriksson, hijo del legendario Jarl Erik el Navegante, señor de los fiordos del norte de Noruega. A sus 30 inviernos, Bjorn había heredado una fortuna que haría palidecer a los reyes. 3 longships de guerra, tierras que se extendían desde las montañas hasta el mar, 100 guerreros bajo su mando, cofres llenos de plata bizantina, ámbar del Báltico y seda de Constantinopla. Las mujeres nórdicas suspiraban cuando pasaba, con sus trenzas rubias y sus brazos marcados por runas de victoria, pero toda esa riqueza no había podido salvar a su esposa. Astrid había muerto hacía 2 inviernos, durante un parto difícil que se llevó tanto a ella como al hijo que esperaban. Bjorn la había amado a su manera, como se aman los matrimonios arreglados entre familias nobles vikingas, con respeto, con deber, con la tibieza de 2 extraños que duermen bajo las mismas pieles. Pero nunca con el fuego del que hablaban las sagas antiguas, nunca con esa pasión que hacía a los guerreros cruzar océanos. Después de enterrarla con todos los honores, colocando joyas de oro sobre su pecho frío, Bjorn se dio cuenta de algo que lo atormentaba más que cualquier batalla. Había vivido 30 años rodeado de riquezas, pero nunca había conocido el amor verdadero. Las mujeres que lo buscaban veían sus tierras, sus barcos, su nombre. Nunca lo habían visto a él. ¿Cómo saber si alguien te ama por quien eres, cuando todo el mundo sabe quién eres? Le había preguntado una noche a su hermano menor, Ulf, mientras bebían hidromiel bajo las estrellas del norte. Ulf, más joven y menos filosófico, se había reído. Entonces hazte pasar por pobre, hermano. Ve a alguna tierra lejana, donde nadie conozca tu nombre. Vive como los hombres comunes. Y si encuentras a una mujer que te ame cuando no tienes nada, entonces habrás encontrado algo más valioso que todo el oro de Miklagard. Lo había dicho como una broma, con la ligereza del hidromiel en sus venas. Pero Bjorn, en su corazón herido, encontró en esas palabras una verdad que resonó como el cuerno de guerra. 3 semanas después, dejó su salón de madera tallada, sus sirvientes, sus riquezas. Le confió todo a Ulf con una única instrucción. Cuida de nuestras tierras, volveré cuando encuentre lo que busco, o nunca volveré. Se vistió con las ropas más simples que pudo encontrar. Túnica de lana basta, pantalones remendados, botas gastadas,
Tomó solo una pequeña bolsa con algunas monedas de plata, un cuchillo de hierro común y su amuleto del martillo de Thor, el único vínculo con su verdadera identidad que no podía abandonar. Lo escondió bajo su ropa donde nadie pudiera verlo. Y navegó solo, en un pequeño bote pesquero que compró en un puerto lejano, hacia las costas de Irlanda. Había oído que allí las aldeas cristianas acogían a veces a vikingos que venían en son de paz, mercaderes y pescadores que buscaban comerciar en lugar de saquear. Sería perfecto para su plan. Cuando la niebla de la mañana se alzó sobre la bahía de Clonmacnois, los aldeanos vieron aparecer un pequeño bote de pesca. En él, un hombre rubio remaba con brazos fuertes pero sin prisa, como alguien que ha conocido el trabajo duro toda su vida. Su ropa estaba gastada, sus manos callosas. No traía armas visibles, solo redes de pesca remendadas y algunos peces en el fondo de su embarcación. El padre Cormac, el anciano sacerdote de la pequeña iglesia de piedra, fue el primero en recibirlo en la playa. Era un hombre de pelo blanco y ojos penetrantes, que había visto muchas cosas en sus 60 años, incluidas demasiadas velas rojas en el horizonte. —¿Vienes en paz, nórdico? —preguntó en su latín accidentado, con la cruz de madera apretada contra su pecho. Bjorn asintió, manteniendo la cabeza ligeramente inclinada, como había visto hacer a los hombres humildes. —En paz, padre. Soy solo un pescador. Mi nombre es Bjorn. Busco trabajo, un lugar donde echar mis redes. Puedo pagar por comida y refugio. Sacó algunas monedas de plata de su bolsa, pocas, suficientes para parecer un hombre de medios modestos. El padre Cormac estudió al extraño. Era raro que un vikingo viniera solo, sin el respaldo de una tripulación. Pero estos eran tiempos cambiantes. Algunos nórdicos ya se establecían en tierras cristianas, adoptaban la fe verdadera, se casaban con mujeres locales, y la aldea siempre necesitaba buenos pescadores. «Hay una cabaña vacía junto al acantilado del norte», dijo finalmente. «Perteneció al viejo Seamus antes de que el mar se lo llevara. Puedes quedarte allí si trabajas honestamente y respetas nuestras costumbres cristianas. No queremos problemas, nórdico». «No habrá problemas, padre. Lo juro por...» Bjorn se detuvo. Había estado a punto de jurar por Odín. «Lo juro por mi honor», terminó simplemente. Y así comenzó la mascarada de Bjorn Eriksson, el jarl más rico del norte, convertido en Bjorn el pescador pobre, en una pequeña aldea de Irlanda donde nadie conocía su verdadero nombre. Esta es la historia de cómo un hombre que lo tenía todo fingió no tener nada para encontrar el amor verdadero. Y de cómo la mujer que lo amó, por quien era, también escondía un secreto que haría temblar los cimientos de ambos mundos. La aldea de Clonmacnois era un lugar donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las mareas. Apenas 50 familias vivían allí, en cabañas de piedra y techos de paja, sobreviviendo de la pesca, de pequeños cultivos de cebada y centeno, y de la protección del monasterio cercano que les daba identidad espiritual. Las campanas de la iglesia marcaban las horas de oración, y el padre Cormac era respetado como la voz de Dios en la tierra. Las mujeres tejían lana junto al fuego comunal. Los hombres reparaban redes y botes, los niños corrían descalzos entre las rocas persiguiendo gaviotas. Era una vida simple, dura, marcada por inviernos fríos y veranos breves, pero también por un sentido de comunidad que Bjorn nunca había experimentado en su salón de jarl, donde el respeto venía del miedo y la lealtad se compraba con oro. Aquí, cuando los hombres compartían su captura del día, no era porque debieran tributo a un señor, sino porque el vecino tenía 6 hijos que alimentar. Cuando las mujeres ayudaban en un parto difícil, no esperaban recompensa, sino que sabían que algún día ellas necesitarían la misma ayuda.
Era un mundo nuevo para Björn, extraño y curiosamente reconfortante. La cabaña que le habían asignado era pequeña y humilde, 4 paredes de piedra, un techo de paja que necesitaba reparación, un hogar de fuego que humeaba cuando el viento soplaba del mar, un jergón de paja como cama. Para un hombre que había dormido en pieles de oso y bajo tapices bizantinos, era casi cómico. Pero Björn se encontró sonriendo mientras reparaba el techo con sus propias manos, algo que nunca había hecho en su vida de privilegio. Sus vecinos lo observaban con cautela, pero sin hostilidad abierta. Los vikingos ya no eran completamente extraños en estas costas. Algunos se habían establecido, comerciaban, incluso se casaban con locales. Mientras Björn no causara problemas, sería tolerado. Cada mañana, antes del amanecer, bajaba a la playa con su pequeño bote y sus redes. Había aprendido a pescar observando a sus propios pescadores en Noruega, pero nunca lo había hecho él mismo. Los primeros días fueron desastrosos, redes enredadas, capturas miserables, manos ampolladas. Los otros pescadores se reían de él, no con crueldad, sino con la camaradería de quienes han visto a muchos aprendices fracasar. «Por los clavos de Cristo nórdico», gritó un día Padraig, un irlandés robusto de barba roja. «Pescas como si las redes fueran espadas. ¿De dónde vienes que no te enseñaron el oficio?» Björn tuvo que pensar rápido. «De las montañas del interior», mintió. «Mi familia criaba ovejas. El mar es nuevo para mí». «¡Ovejas!», Padraig estalló en carcajadas. «Eso explica todo. Ven, te enseñaré cómo se hace antes de que mueras de hambre, pobre diablo». Y así, Björn Eriksson, jarl de vastas tierras, recibió lecciones de pesca de un campesino irlandés. Y lo más sorprendente era que le gustaba. Le gustaba el esfuerzo honesto, el cansancio físico al final del día, la satisfacción de una buena captura ganada con sus propias manos. Pero sobre todo, le gustaba la invisibilidad. Aquí, nadie lo miraba como al hijo de Eric el navegante. Nadie susurraba sobre sus batallas, sus riquezas, su linaje. Era solo Björn, el pescador torpe que estaba aprendiendo el oficio. Era liberador de una manera que nunca había imaginado. Las semanas pasaron. El otoño avanzaba hacia el invierno. Björn reparó su cabaña, mejoró su técnica de pesca, aprendió algunas palabras de gaélico irlandés. Empezó a ser aceptado. Los hombres lo invitaban a beber cerveza después del trabajo. Las mujeres mayores le traían pan cuando veían que su provisión era escasa. Pero aún no había encontrado lo que buscaba. No había sentido ese fuego, esa conexión que hacía que las sagas cobraran sentido. Había mujeres en la aldea, por supuesto, algunas viudas, algunas jóvenes. Lo miraban con curiosidad, algunas con interés. Pero en sus ojos Björn veía solo lo que siempre había visto: cálculo, conveniencia. Una viuda que necesitaba ayuda con su barca. Una joven cuyo padre veía ventaja en casar a su hija con un extranjero que parecía trabajador. No era lo que buscaba. Y entonces, una tarde de noviembre, cuando el sol descendía temprano y el viento traía el olor de la lluvia próxima, Björn la vio por primera vez. Había ido al monasterio a llevar parte de su captura al padre Cormac, quien siempre pagaba justamente por pescado fresco para alimentar a los monjes. El monasterio de Clonmacnoas era más grande que la iglesia del pueblo, con paredes de piedra gruesa y una torre redonda que servía como refugio durante los ataques vikingos. Era un lugar de paz, donde los monjes copiaban manuscritos iluminados y preservaban el conocimiento antiguo. Cuando Björn entró al patio del monasterio, oyó una voz que cantaba. Era un canto cristiano, en latín, pero había algo en esa voz que hizo que se detuviera en seco. Era clara como agua de manantial,
pero con una profundidad emocional que tocaba algo en su pecho que había estado dormido mucho tiempo. Siguió el sonido hasta el pequeño jardín de hierbas medicinales que los monjes cultivaban, y allí la vio. Era una mujer joven, quizás de 25 años, arrodillada entre las plantas otoñales, con las manos en la tierra. Vestía la ropa simple de las campesinas. Una túnica de lana marrón, un delantal manchado de tierra, el cabello castaño recogido bajo un pañuelo. No era lo que los nórdicos considerarían una belleza clásica. No tenía el cabello dorado ni la piel pálida que cantaban los escaldos. Pero había algo en ella. Su rostro tenía una serenidad que contrastaba con la tristeza en sus ojos oscuros. Sus manos movían la tierra con reverencia, como si cada hierba fuera sagrada, y cuando cantaba, su voz transformaba el humilde jardín en algo celestial. Björn se quedó inmóvil, sin atreverse a romper el momento. Sintió algo que no había sentido en años, quizás nunca. Una punzada aguda en el pecho, como si Thor mismo hubiera lanzado un rayo directo a su corazón. Ella debió sentir su presencia, porque dejó de cantar y alzó la vista. Sus ojos se encontraron. Por un momento que pareció eterno, se miraron en silencio. Björn vio sorpresa en esos ojos, luego cautela, luego algo más suave que no pudo identificar. «Perdón por interrumpir», dijo Björn en su gaélico accidentado, sintiendo como un muchacho torpe por primera vez en su vida. «No quería... Tu canto era hermoso». Ella se puso de pie lentamente, sacudiéndose la tierra de las manos. Era más baja que las mujeres nórdicas que Björn conocía, pero había una dignidad en su postura que rivalizaba con cualquier reina. «Gracias», respondió en voz suave. «Cantaba para las plantas. Dicen que crecen mejor con oraciones». Había un toque de timidez en su voz, pero también una inteligencia aguda en sus ojos que evaluaba al extraño rubio frente a ella. «¿Eres la herbalista del monasterio?», preguntó Björn, buscando cualquier excusa para prolongar la conversación. «Ayudo al hermano Deklan con el jardín medicinal», respondió. «Soy Aoife. Vivo en la aldea, pero paso mucho tiempo aquí. Las hierbas son mi don, supongo. Y tú, eres el nuevo pescador, el nórdico. Te he visto en la playa». «Björn», dijo él, y por alguna razón, decir su nombre real frente a ella se sintió como quitarse una máscara, aunque ella no sabía que había otras capas de engaño bajo esa simple presentación. «Sí, estoy aprendiendo a pescar. No soy muy bueno todavía». Aoife sonrió levemente, y esa sonrisa transformó su rostro. «El mar es un maestro duro pero justo. Si escuchas, te enseñará». «¿Tú escuchas al mar?», preguntó Björn, fascinado por la manera poética en que hablaba. «Escucho a todo lo que tiene voz», respondió Aoife, sus ojos deslizándose hacia las hierbas. «Las plantas, el viento, las olas. Dios habla a través de toda su creación, ¿no crees?». Björn no sabía qué decir. En su mundo vikingo, los dioses hablaban a través de truenos y batalla, de cuervos y lobos. Esta visión gentil de lo divino era nueva para él, pero no desagradable. «Yo no soy cristiano», admitió, sintiendo que mentir a esta mujer sería especialmente erróneo. «No sé si tu Dios me habla, pero algo te habla», observó Aoife con una percepción inquietante. «¿O no estarías aquí, tan lejos de tu tierra, buscando algo que no has encontrado todavía?» Sus palabras fueron como una flecha certera. Björn se sintió desnudo bajo esa mirada sabia, como si ella pudiera ver a través de todas sus capas de engaño hasta el corazón solitario que latía debajo. Antes de que pudiera responder, el padre Cormac apareció en el jardín. «Ah, Björn, veo que has conocido a nuestra Aoife. Es la mejor sanadora de la aldea, después de mí, por supuesto».
El anciano sacerdote sonrió con afecto genuino hacia la joven. «Solo hago lo que puedo, padre», dijo Aoife con humildad, aunque Björn notó un destello de orgullo en sus ojos cuando hablaba de su trabajo. «Trae el pescado a la cocina, muchacho», ordenó el padre Cormac a Björn. «Y tú, Aoife, no te quedes hasta muy tarde. El viento trae tormenta». Mientras Björn se alejaba con su carga, no pudo evitar mirar atrás. Aoife había vuelto a sus plantas, pero justo antes de que él doblara la esquina, ella alzó la vista y sus ojos se encontraron una vez más. Esta vez ella sonrió primero. Y Björn supo, con la certeza que solo los guerreros conocen antes de la batalla, que su vida acababa de cambiar para siempre. Esa noche, en su humilde cabaña, mientras la lluvia comenzaba a golpear el techo de paja, Björn sostuvo su amuleto del martillo de Thor y se preguntó qué estaría haciendo. Había venido aquí para encontrar el amor verdadero, sí, pero no había esperado que llegara de esta forma, tan suave y silenciosa, como una hierba creciendo entre las piedras. No sabía nada sobre Aoife. No sabía por qué una mujer tan joven pasaba sus días entre monjes y plantas en lugar de estar casada con hijos propios. No sabía qué tristeza habitaba en sus ojos oscuros. No sabía si ella podría ver al verdadero Björn, al hombre bajo el pescador, si alguna vez se revelaba. Pero sabía una cosa con certeza absoluta: tenía que volver a verla. Lo que Björn no sabía. Lo que no podía saber mientras el viento otoñal sacudía su cabaña y la lluvia lavaba las costas de Irlanda, era que Aoife también ocultaba un secreto. Un secreto que, cuando finalmente saliera a la luz, pondría a prueba no solo su amor, sino su comprensión misma de la verdad, el honor y el perdón. Porque en esta tierra de nieblas y leyendas, donde dos mundos chocaban constantemente, nada era exactamente lo que parecía. Y el amor verdadero, cuando finalmente florece, a menudo crece en el suelo más improbable, alimentado por las lágrimas de verdades ocultas. Los días que siguieron fueron una dulce tortura para Björn. Se encontró inventando excusas para visitar el monasterio. Llevaba pescado con más frecuencia de la necesaria. Preguntaba al padre Cormac sobre hierbas para dolores inexistentes. Ofrecía su ayuda para reparar muros que no estaban tan deteriorados. Los monjes lo miraban con curiosidad divertida, pero no decían nada. El padre Cormac, más sabio que todos ellos, simplemente sonreía con esa expresión de quien ha visto muchos corazones enamorarse. Aoife estaba casi siempre en el jardín medicinal o en la pequeña cabaña adjunta al monasterio donde secaba hierbas y preparaba ungüentos. Trabajaba con una concentración absoluta, sus manos moviéndose con la precisión de una artesana, sus labios murmurando oraciones o canciones en voz baja. Björn la observaba desde la distancia, fascinado por cada gesto. Gradualmente comenzaron a hablar. Conversaciones breves al principio, casi triviales. Ella le preguntaba sobre Noruega y él tenía que ser cuidadoso, revelando solo verdades generales sobre su tierra natal sin delatar su verdadera posición. Le hablaba de los fiordos profundos, las montañas que tocaban el cielo, los bosques oscuros llenos de pinos antiguos, el sol de medianoche en verano y la oscuridad profunda del invierno. «Debe ser hermoso», decía Aoife con ojos soñadores, «pero también solitario. Tanta oscuridad en invierno». «Lo es», admitía Björn. «Por eso nos lanzamos al mar. Buscamos la luz en otras tierras». No añadía que también buscaban oro, esclavos y gloria. Esa parte de su mundo no la compartiría con ella todavía. A su vez, ella le hablaba de Irlanda, de las leyendas de los Tuatha de Danann, los antiguos dioses de su tierra antes del cristianismo. Le contaba sobre los lugares sagrados, los pozos santos, las colinas donde se decía que las hadas bailaban.
Hablaba con un amor profundo por su tierra que Björn reconocía, porque él sentía lo mismo por la suya. ¿Siempre has vivido aquí?, preguntó Björn una tarde mientras la ayudaba a colgar hierbas para secar en el techo de su cabaña de trabajo. La pregunta hizo que algo se apagara en los ojos de Aoife. No siempre, respondió con voz más quieta. Viví en otro lugar cuando era más joven, pero regresé aquí hace 3 años. Björn notó que no elaboraba más, que había un muro alrededor de ese tema. Respetó su silencio, aunque su curiosidad ardía. Todos tenían secretos, él mejor que nadie lo sabía. Fue durante una tarde fría de finales de noviembre cuando algo cambió entre ellos. Björn había ido al monasterio a llevar su captura usual, pero encontró a Aoife sola en el jardín, no trabajando, sino sentada en un banco de piedra, mirando al horizonte gris donde el mar se fundía con el cielo. Había una tristeza tan profunda en su postura que Björn sintió dolor en su propio pecho. Se acercó despacio, sin querer asustarla. «Aoife, ¿estás bien?». Ella se sobresaltó levemente, como si hubiera estado muy lejos en sus pensamientos. Cuando se volvió hacia él, Björn vio que había lágrimas en sus mejillas. «Perdona», dijo ella rápidamente, secándose el rostro con el borde de su delantal. «No quería que nadie me viera así». «¿Qué sucede?». Björn se sentó a su lado sin pedir permiso, un gesto que en cualquier otra circunstancia hubiera sido inapropiado, pero que en ese momento pareció lo correcto. Aoife respiró profundo, mirando nuevamente al horizonte. «Hoy es el aniversario», dijo con voz apenas audible. 3 años desde que murió. «¿Quién murió?», preguntó Björn gentilmente. «Mi esposo», respondió Aoife, y el mundo de Björn se detuvo por un momento. «Cillian era pescador como tú. El mar se lo llevó en una tormenta de noviembre, junto con otros 4 hombres de la aldea. Nunca encontraron los cuerpos». Björn sintió como si le hubieran golpeado el pecho con un martillo. No sabía por qué había asumido que Aoife nunca había estado casada. Quizás por su juventud o porque pasaba tanto tiempo en el monasterio, pero por supuesto que había tenido una vida antes, un amor antes. «Lo siento», dijo, y las palabras se sintieron terriblemente inadecuadas. «Debe haber sido un buen hombre». «Era gentil», dijo Aoife con una sonrisa triste. «Nos casamos cuando yo tenía 19 años. Fue un matrimonio arreglado por nuestras familias, como es costumbre, pero él era bueno conmigo, me cuidaba». Hizo una pausa, sus dedos retorciendo una ramita de romero que había recogido del jardín. «Pero no lo amaba, no de la manera que debería, y cuando murió me sentí culpable. Culpable por no haberlo amado lo suficiente, por sentir más alivio que tristeza». Su confesión fue tan honesta, tan cruda, que Björn se quedó sin aliento. En su mundo vikingo, la gente rara vez hablaba así, tan abiertamente sobre sus corazones. «¿Por qué alivio?», preguntó cuidadosamente. Aoife lo miró directamente, y en sus ojos había una vulnerabilidad que lo desarmó completamente. «Porque Cillian era bueno, pero nuestro matrimonio era una jaula. Él quería que fuera como las otras esposas, cocinar, limpiar, dar hijos, pero yo quería más. Quería aprender sobre hierbas, sobre sanación. Quería leer los libros del monasterio. Quería libertad». La última palabra salió como un susurro de culpa. «Y cuando murió, finalmente la tuve. El padre Cormac me permitió estudiar con los monjes, aprender sobre medicina. Me convertí en quien quería ser, pero ¿a qué precio? La libertad de una mujer construida sobre la tumba de un buen hombre». «No fue tu culpa que él muriera», dijo Björn firmemente. «El mar toma lo que quiere, sin importar nuestros deseos o culpas». «Lo sé aquí», Aoife tocó su cabeza, «pero no aquí». Tocó su corazón.
Por eso nunca he dejado que nadie se acerque desde entonces. Siento que no merezco ser feliz después de lo que sentí cuando él murió. Bjorn entendió entonces la tristeza que siempre veía en sus ojos, la distancia que mantenía con los demás. Aoife se había encerrado en su propia prisión de culpa, una celda más fuerte que cualquier mazmorra de piedra. Sin pensar, tomó su mano. Era un gesto atrevido, especialmente en esta tierra cristiana donde el contacto físico entre hombres y mujeres no casados era mirado con desaprobación. Pero en ese momento no le importó. «Escúchame bien, Aoife», dijo con la voz que usaba para hablar a sus guerreros antes de la batalla, fuerte y sin lugar a dudas. «Tú no mataste a tu esposo, el mar lo hizo. Y querer ser más de lo que otros esperan de ti no es un pecado, es valentía. En mi tierra contamos sagas sobre guerreros valientes, pero el coraje no solo vive en el campo de batalla, también vive en el corazón de una mujer que lucha por aprender, por crecer, por ser ella misma en un mundo que quiere que sea pequeña». Aoife lo miró con ojos muy abiertos, como si nunca nadie le hubiera dicho algo así. Lágrimas nuevas brotaron, pero esta vez no eran solo de tristeza. «¿De verdad crees eso?», susurró. «Lo creo con cada fibra de mi ser», respondió Bjorn, y nunca había dicho algo más sincero en su vida. Por un largo momento permanecieron sentados así, sus manos entrelazadas, el viento frío del noviembre irlandés soplando alrededor de ellos, pero ninguno sintiendo el frío. Algo había cambiado entre ellos, una barrera había caído. Ya no eran solo conocidos casuales, el pescador extranjero y la viuda herbalista. Eran dos almas que se habían reconocido mutuamente. «Gracias», dijo finalmente Aoife, apretando suavemente su mano antes de soltarla. «No sé por qué te conté todo esto. Normalmente no hablo de Cillian, pero contigo se siente seguro, como si pudieras entender cosas que otros no entienden». «Quizás porque yo también estoy huyendo de algo», admitió Bjorn, y aunque no pudo decirle de qué exactamente, la esencia de su confesión era verdadera. «¿De qué huyes, Bjorn el pescador?», preguntó Aoife con curiosidad genuina. «De una vida que no era realmente mía», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «De expectativas que no podía cumplir, de una soledad que el ruido no podía llenar». Aoife asintió lentamente, como si entendiera perfectamente a pesar de lo vago de su explicación. «Entonces ambos somos fugitivos a nuestra manera», dijo con una sonrisa triste. «Tú de tu pasado en el norte, yo de mi culpa, aquí mismo». «Quizás», dijo Bjorn, sintiéndose más honesto con esta mujer de lo que había sido con nadie en años, «los fugitivos necesitan encontrarse entre sí, para recordarse que huir no es cobardía cuando lo que buscas es la verdad». Los ojos de Aoife se iluminaron con algo que Bjorn no había visto antes: esperanza. «Me gustaría conocerte mejor, Bjorn. Si tú quisieras, podríamos hablar más. No solo cuando vienes al monasterio con pescado». El corazón de Bjorn dio un salto que no había dado desde que era un muchacho en su primer raid. «Me gustaría mucho», dijo, manteniendo su voz firme a pesar de la emoción que lo inundaba. «¿Caminarías conmigo mañana por la playa, después de que termine la pesca matutina?» Aoife dudó solo un segundo antes de asentir. «Sí, me gustaría eso». A partir de ese día, se convirtió en su ritual. Cada mañana, después de que Bjorn regresaba con su captura y la vendía en el mercado de la aldea, encontraba a Aoife esperándolo en el sendero que bajaba a la playa. Caminaban juntos por la arena gris, donde las olas del Atlántico golpeaban incansablemente las rocas irlandesas y hablaban. Hablaban de todo y de nada. Ella le enseñó los nombres gaélicos de las plantas que crecían entre las dunas.
el espino que protegía contra espíritus malignos, la hierba de San Juan que sanaba las heridas del alma, el saúco sagrado que nunca debía cortarse sin permiso. Él le enseñó palabras en nórdico antiguo y se reía cuando ella las pronunciaba con su acento irlandés cantarín. Le contó sobre las sagas vikingas, las historias de dioses y héroes que había escuchado desde niño. Le habló de Odín el errante, que sacrificó su ojo por sabiduría, de Thor, que protegía a la humanidad con su martillo, de Freyja la hermosa, que lloraba lágrimas de oro. Aunque eran dioses paganos que la Iglesia condenaba, Aoif escuchaba con fascinación. «No son tan diferentes de nuestras viejas historias», observó un día, mientras se sentaban en una roca mirando el mar. Los Tuatha Dé Danann también eran poderosos y caprichosos, también amaban y odiaban como humanos. Creo que todas las personas necesitan historias que expliquen el trueno y la tormenta, el amor y la muerte. El padre Cormac no estaría de acuerdo, dijo Bjorn con una sonrisa. El padre Cormac es sabio, respondió Aoife, pero también es viejo. Ha visto suficiente del mundo para saber que Dios puede hablar en muchos idiomas, incluso a través de los dioses antiguos que la gente solía adorar. Era este tipo de pensamiento, esta apertura de mente y corazón, lo que hacía que Bjorn se enamorara más profundamente cada día. Aoife no era solo hermosa o amable, era inteligente, curiosa, valiente en formas que los hombres de su aldea no apreciaban, porque su valentía era silenciosa. Desafiaba al mundo simplemente siendo ella misma, sin pedir disculpas. Y ella, a su vez, parecía florecer en su compañía. La tristeza en sus ojos gradualmente daba paso a algo más luminoso. Sonreía más fácilmente. Su risa, cuando finalmente la escuchó, era como campanas en el viento. Comenzó a hablar de sus sueños. Quería escribir un libro sobre plantas medicinales algún día, compilar todo el conocimiento que había aprendido. Los monjes le estaban enseñando latín para que pudiera leer los textos antiguos. Las mujeres no escriben libros, le había dicho Cillian cuando ella mencionó ese sueño años atrás. Pero Bjorn dijo, entonces sé la primera. Las mejores sagas vikingas fueron recordadas primero por mujeres antes de que los hombres las escribieran. Un día, mientras caminaban por su sendero usual, Aoife se detuvo abruptamente. «Bjorn, ¿puedo preguntarte algo personal?» «Por supuesto», respondió él, aunque sintió un momento de aprensión. «¿Por qué nunca hablas de tu familia? Mencionas tu tierra, tus costumbres, pero nunca a las personas. ¿No dejaste a nadie atrás? ¿Padres? ¿Hermanos? ¿Una esposa?» La pregunta directa lo tomó desprevenido. Había sido tan cuidadoso de no mencionar nada que pudiera revelar su verdadera identidad, pero Aoife era demasiado perspicaz. «Tuve una esposa», admitió lentamente, sintiendo que mentir sobre esto sería imperdonable. «Murió hace 2 inviernos, en parto, el bebé también». El rostro de Aoife se suavizó inmediatamente con compasión. «Oh, Bjorn, lo siento mucho, no sabía». «No hablo de ello», dijo él, y era verdad. Ni siquiera había hablado mucho de Astrid con su propia familia. Fue complicado. La respetaba, pero nuestro matrimonio fue arreglado. Nunca hubo fuego entre nosotros, y después de que murió, me di cuenta de que había vivido toda mi vida sin sentir lo que las sagas describen. Esa pasión que hace que los hombres crucen el mundo. «¿Y es por eso que estás aquí?», preguntó Aoife gentilmente, buscando ese fuego. Bjorn la miró directamente, permitiéndose ser vulnerable de una manera que nunca había sido como Jarl. «Vine buscándolo, pero creo que lo he encontrado». El aire entre ellos se cargó de electricidad. Aoife sostuvo su mirada y Bjorn vio en sus ojos que ella entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Por un momento pensó que ella se alejaría,
que le recordaría que era una viuda respetable y él un extranjero pobre, que lo que fuera que estaba creciendo entre ellos era imposible. Pero en cambio, ella dijo en voz apenas audible: «Yo también lo he sentido. Este fuego del que hablas, pensé que nunca lo sentiría, que quizás era algo que Dios me negaba como castigo, pero cuando estoy contigo, cuando hablamos, siento como si finalmente estuviera viva de verdad». Bjorn dio un paso hacia ella, su corazón latiendo como un tambor de guerra. «Aoife», ella alzó una mano, deteniéndolo gentilmente. «Pero tengo miedo, Bjorn, miedo de volver a amar, miedo de perder nuevamente. El mar se llevó a Cillian. ¿Qué me dice que no te llevará a ti también?» «Nada», dijo Bjorn honestamente. «No puedo prometerte que el mar no me reclamará algún día. Soy pescador ahora, y el océano no hace promesas, pero puedo prometerte esto. Cada día que tenga, si me lo permites, lo dedicaré a hacerte feliz, a ayudarte a ser quien quieres ser, a nunca enjaularte como hicieron otros». Lágrimas brillaban en los ojos de Aoife, pero esta vez eran de algo hermoso. «Esas son palabras peligrosas, vikingo. Podrías hacer que una mujer se enamore de ti». «Esa es mi esperanza», dijo Bjorn con una sonrisa que era mitad valentía, mitad vulnerabilidad. Y entonces, en esa playa azotada por el viento, con las gaviotas gritando arriba y las olas rompiendo a sus pies, Aoife cerró la distancia entre ellos y tomó su mano. No fue un beso, todavía no. Era demasiado pronto, demasiado sagrado para apresurarse. Pero ese simple gesto de sus dedos entrelazándose con los de él fue más íntimo que cualquier cosa que Bjorn hubiera experimentado en su vida de privilegio y conquista. «Tengo miedo», susurró ella. «Yo también», admitió él. «Pero quizás el valor no es la ausencia de miedo, es elegir amar a pesar de él». Se quedaron así mientras el sol comenzaba a descender, pintando el cielo irlandés con tonos de naranja y púrpura. Dos almas heridas que se habían encontrado en el lugar más improbable, comenzando a sanar juntas. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras el viento del Atlántico llevaba sus esperanzas hacia el horizonte, era que los secretos que ambos guardaban pronto colisionarían de maneras que pondrían a prueba este amor frágil y nuevo. Porque en una aldea pequeña, donde los chismes viajan más rápido que el viento, y donde el pasado nunca permanece enterrado por mucho tiempo, la verdad tiene una manera de emerger como los cuerpos que el mar devuelve a la orilla. Y cuando esa verdad finalmente saliera a la luz, tendría el poder de destruirlos, o de forjar algo más fuerte que el acero de cualquier espada vikinga. El invierno llegó a Clonmacnoise con su abrazo helado y despiadado. Las mañanas amanecían con escarcha cubriendo las rocas como diamantes falsos, y el mar se volvía gris acero, sus olas más violentas y menos perdonadoras. Pescar se convirtió en un desafío mortal. Varios días Bjorn no podía salir al mar porque las tormentas hacían imposible incluso para los pescadores más experimentados zarpar. Pero estos días de tormenta se convirtieron en un regalo inesperado, porque significaba más tiempo con Aoife. Cuando el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas, Bjorn iba al monasterio con la excusa de ayudar con reparaciones o trabajos pesados que los monjes ancianos no podían hacer, y allí, en la cabaña de hierbas de Aoife, pasaban horas juntos. Ella le enseñaba sobre plantas medicinales, cómo la corteza de sauce aliviaba el dolor, cómo la miel de tomillo curaba las heridas, cómo la valeriana traía sueño a los insomnes. Bjorn descubrió que tenía buenas manos para este trabajo: moler hierbas, mezclar ungüentos, atar ramilletes para secar. Era tan diferente de blandir espadas o comandar hombres, y sin embargo, encontraba una satisfacción profunda en crear cosas que sanaban en lugar de destruir.
Tienes el toque de un sanador, observó Aoife un día, mientras lo veía trabajar con una decocción de consuelda. Tus manos son gentiles, a pesar de ser fuertes. Bjorn miró sus manos, esas mismas manos que habían sostenido hachas de guerra y espadas ensangrentadas, que habían ordenado raids y repartido botín. Si ella supiera la verdad de lo que estas manos habían hecho, ¿seguiría pensando que eran gentiles? La culpa comenzó a roerlo por dentro. Cada día que pasaba, cada momento que compartía con Aoife, el engaño pesaba más. Ella creía que él era un pescador pobre, un hombre simple buscando una vida honesta. No sabía que era un jarl rico que había dejado atrás una fortaleza, guerreros, tesoros. No sabía que había participado en raids, donde aldeas como esta habían sido saqueadas, donde mujeres como ella habían sido capturadas. Pero cada vez que pensaba en confesar, el miedo lo paralizaba. ¿Cómo explicarle que todo había sido una mentira desde el principio, que había venido aquí bajo un engaño deliberado? Ella había confiado en él con su dolor más profundo, con sus sueños más íntimos. Si descubría que él le había mentido todo este tiempo, lo perdería para siempre. ¿En qué piensas? La voz de Aoife lo sacó de sus pensamientos oscuros. Te has quedado muy quieto. Debeo moler esa raíz de jengibre como si fuera tu enemigo. Bjorn se obligó a sonreír. Solo pensaba en lo diferente que es mi vida ahora. Hace un año nunca hubiera imaginado que estaría haciendo medicina en un monasterio irlandés. ¿Y te gusta? Esta vida, quiero decir. Había algo vulnerable en la pregunta de Aoife, como si su respuesta importara más de lo que ella quería admitir. Me gusta más que cualquier vida que haya tenido antes, respondió Bjorn con honestidad absoluta, porque estás en ella. Aoife se sonrojó, algo que Bjorn había aprendido a reconocer y adorar. A pesar de ser viuda, a pesar de su sabiduría y su fuerza, ella se sonrojaba como una muchacha cuando él le decía cosas así. Era encantador. Hablas con mucha facilidad de tus sentimientos, observó ella, manteniendo sus ojos en las hierbas que estaba cortando. Los hombres irlandeses no son así. Cillian nunca me dijo que me amaba, ni una sola vez en nuestros años de matrimonio. Entonces era un tonto, dijo Bjorn con fiereza. En mi tierra creemos que las palabras tienen poder. Si sientes algo verdadero, debe ser dicho en voz alta o se marchita en silencio como una planta sin luz. ¿Y qué sientes tú, Bjorn? La pregunta fue suave, pero directa. Aoife finalmente lo miró, y en sus ojos había esperanza y miedo en igual medida. Bjorn dejó el mortero y se acercó a ella. La pequeña cabaña de repente pareció muy íntima, muy cálida a pesar del viento helado afuera. Podía oler el aroma de las hierbas secas, mezclado con el perfume natural de Aoife, algo como miel y tierra y flores silvestres. Siento que te he estado buscando toda mi vida sin saber qué estaba buscando, dijo, su voz profunda y segura. Siento que cuando te veo, algo en mi pecho se aprieta y se expande al mismo tiempo. Siento que podría escucharte hablar sobre plantas durante horas y nunca aburrirme. Siento que quiero protegerte, pero también quiero ver hasta dónde puedes volar sin nadie que te detenga. Aoife había dejado de respirar. Sus mejillas estaban rojas, sus ojos brillantes. Siento, continuó Bjorn, dando otro paso hacia ella, que me estoy enamorando de ti, Aoife de Clonmacnoise. Y si eso me hace un tonto, entonces soy el tonto más feliz que haya navegado desde el norte. Por un momento que pareció eterno, ella no dijo nada. Luego, con voz temblorosa, susurró: No eres un tonto. Yo también me estoy enamorando de ti. Y me aterroriza. Bjorn alzó su mano lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para retroceder si quería. Pero ella no lo hizo.
Gentilmente, con reverencia, tocó su mejilla. Su piel era suave y cálida bajo sus dedos callosos. «No tienes que tener miedo», murmuró, «no contigo». Y entonces, finalmente, inevitablemente, se besaron. Fue un beso gentil al principio, casi tímido, dos personas que habían sido heridas, aprendiendo a confiar nuevamente. Pero luego se profundizó, y Björn sintió algo que nunca había sentido en ninguno de los besos de su vida anterior: completitud. Como si una parte de él que no sabía que faltaba finalmente hubiera encontrado su lugar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Aoife tocó sus propios labios con maravilla. «He sido besada antes», dijo suavemente, «pero nunca así. Nunca sentí esto». «Esto es lo que las sagas describen», dijo Björn, su frente descansando contra la de ella. «Este fuego que vale más que todo el oro del mundo». Se quedaron así, sosteniéndose mutuamente, mientras afuera la tormenta continuaba y el mundo seguía girando. En esa pequeña cabaña de hierbas, rodeados del aroma de medicina y magia antigua, dos corazones rotos comenzaron a soldarse en uno solo. Pero el mundo exterior no iba a dejarlos en paz por mucho tiempo. Los días siguientes fueron los más felices que Björn había conocido, pero también los más llenos de ansiedad. Él y Aoife intentaban ser discretos, pero en una aldea pequeña, donde todos conocían los asuntos de todos, era imposible ocultar completamente su creciente cercanía. Las mujeres mayores comenzaron a murmurar. Algunas con aprobación. «Es bueno que Aoife finalmente encuentre felicidad después de tanto tiempo de luto». Otras con desaprobación. «Es indecente cómo esa viuda se pasea con el pagano nórdico. Apenas ha pasado tiempo suficiente desde la muerte de Cillian». Padraig, el pescador que había enseñado a Björn, lo confrontó un día en la playa. «Tus intenciones con Aoife son honorables, nórdico». «Son completamente honorables», respondió Björn con firmeza. «La respeto más que a nadie que haya conocido». «Entonces cásate con ella», dijo Padraig sin rodeos. «Ante Dios y la Iglesia, o déjala en paz. Ella ya ha sufrido suficiente sin que un extranjero juegue con su corazón». El matrimonio. Björn no había pensado tan lejos, pero en cuanto Padraig lo mencionó, supo que era lo que quería. Quería pasar su vida con Aoife. Quería despertarse cada mañana sabiendo que ella estaba a su lado. Pero ¿cómo podía casarse con ella bajo este engaño? ¿Cómo podía pronunciar votos sagrados cuando toda su presencia aquí estaba construida sobre mentiras? Esa noche, en su cabaña solitaria, Björn sostuvo su amuleto del martillo de Thor y enfrentó la verdad que había estado evitando. Tendría que confesarle todo a Aoife, antes de que pudieran avanzar, antes de que pudieran construir una vida juntos. Ella necesitaba saber quién era realmente. La idea lo aterrorizaba más que cualquier batalla. En guerra, el peor resultado era la muerte. Pero esto podía resultar en algo mucho peor. Ver el amor en los ojos de Aoife convertirse en traición y repulsión. Decidió que lo haría después del solsticio de invierno, cuando la aldea celebrara la Natividad de Cristo. Le daría esos últimos días de felicidad inocente y luego confesaría todo. Y si ella lo rechazaba, si lo odiaba, al menos habría sido honesto al final. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. El solsticio de invierno llegó con una nevada rara para las costas de Irlanda. Los copos caían suavemente sobre Clonmacnoise, transformando la aldea humilde en algo mágico. Las familias se reunían en sus hogares, compartiendo comida y calor, mientras el padre Cormac preparaba la misa especial de la Natividad en la pequeña iglesia de piedra. Björn había sido invitado a la celebración. Aunque no era cristiano,
Los aldeanos lo habían aceptado lo suficiente como para incluirlo en sus festividades. Aoife había insistido en que viniera, diciendo que quería que experimentara la belleza de su fe. La iglesia estaba llena esa noche, iluminada por decenas de velas que hacían bailar las sombras en las paredes de piedra antigua. El padre Cormac hablaba en latín sobre la luz que llegaba al mundo en la noche más oscura, sobre el amor que vencía al odio, sobre la redención que era posible para todos los que abrieran sus corazones. Bjorn se sentó en el banco de atrás, sintiéndose extrañamente conmovido a pesar de no entender todas las palabras. Aoife estaba adelante, con las otras mujeres, su cabeza inclinada en oración. Había algo hermoso en su devoción, en su fe tranquila. No era la religión ruidosa de sus dioses vikingos, con truenos y batallas. Era algo más suave, pero no por eso menos poderoso. Después de la misa, la aldea se reunió afuera para compartir vino caliente con especias y pan dulce. La nieve había cesado y las estrellas brillaban con claridad inusual en el cielo invernal. Bjorn estaba hablando con Padraig sobre las condiciones del mar cuando vio llegar a los extraños. Eran 3 hombres a caballo, claramente nobles por sus ropas finas y sus monturas bien cuidadas. El líder era un hombre de mediana edad, con cabello oscuro entreverado de gris y ojos fríos como el hielo. Llevaba una capa de piel costosa y una espada en su cinturón que brillaba incluso en la luz tenue. La conversación alegre de la aldea se apagó gradualmente mientras todos se volvían para mirar a los visitantes. El padre Cormac se adelantó, su expresión entre cautelosa y hospitalaria. «Bienvenidos, señores. ¿Qué los trae a Clonmacnoise en esta noche sagrada?» El hombre líder desmontó con movimientos elegantes y autoritarios. «Busco a alguien, padre, una mujer que solía vivir en estas tierras. Su nombre es Aoife». Bjorn sintió que su sangre se helaba. Miró instintivamente hacia donde Aoife estaba parada con las otras mujeres y vio que su rostro se había vuelto pálido como la nieve recién caída. «Soy Aoife», dijo ella, avanzando con pasos que parecían requerir todo su coraje. «¿Quién pregunta por mí?» El hombre la estudió con ojos calculadores. «No me reconoces, ¿verdad?» «Claro, eras solo una niña cuando te vi por última vez. Soy Fergal MacDonnell, señor de Donegal. Y tú, querida sobrina, eres mi heredera». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Bjorn sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Sobrina? ¿Heredera? ¿De qué estaba hablando este hombre? Aoife parecía estar a punto de desmayarse. «Mi tío Fergal. Han pasado muchos años». «Demasiados», acordó Fergal, pero no había calidez en su voz. «Tu padre, mi hermano, murió el mes pasado, sin hijos varones. Eso te convierte en la heredera de sus tierras y su título. He venido a llevarte de vuelta a casa, pero yo...» Aoife miraba alrededor desesperadamente como un animal acorralado. «Yo no soy noble. Renuncié a todo eso cuando me casé con Cillian. Elegí una vida simple». «Una elección que tu padre permitió en su momento», dijo Fergal con voz dura, «pero ahora está muerto y las tierras necesitan un heredero. Tú eres de sangre noble, Aoife Inghendonel. Es tu deber regresar y cumplir con tu responsabilidad». Bjorn finalmente encontró su voz. «Ella no tiene que ir a ninguna parte si no quiere». Todos se volvieron hacia él. Fergal lo evaluó con una mirada desdeñosa. «¿Y quién eres tú, extranjero, para hablar de los asuntos de familias nobles irlandesas?» «Soy...» Bjorn titubeó. ¿Qué era él para Aoife? No tenían ningún compromiso oficial. «Soy su amigo». «Un amigo», repitió Fergal con desprecio. «Un vikingo pobre que pesca para sobrevivir. ¡Qué apropiado!». Se volvió nuevamente hacia Aoife.
Tienes 3 días para prepararte. Entonces regresamos a Donegal. Y Aoife, su voz se volvió más suave pero no menos amenazante. Si intentas huir, encontraré a todos en esta aldea que te han ayudado y me aseguraré de que sufran las consecuencias. Tu padre pudo haber sido blando, pero yo no lo soy. Con eso, él y sus hombres se dirigieron hacia el monasterio, claramente esperando que les proporcionaran alojamiento para la noche. El silencio que dejaron fue ensordecedor. Todas las miradas estaban en Aoife, quien parecía estar luchando por mantenerse en pie. Fue el padre Cormac quien finalmente se acercó a ella y la sostuvo gentilmente por el brazo. «Ven, hija, hablemos en privado». Aoife lo siguió como si estuviera en trance, pero antes de entrar a la iglesia miró hacia atrás, buscando los ojos de Bjorn. En esa mirada había dolor, confusión y una pregunta silenciosa que él no podía responder. Los aldeanos comenzaron a dispersarse lentamente, murmurando entre ellos. Bjorn escuchó fragmentos de conversación. Siempre supe que había algo diferente en ella. Sangre noble casada con un pescador. ¡Qué escándalo! Pobre Cillian. Nunca supo que se había casado con una heredera. Bjorn se quedó parado en la nieve, sintiendo cómo su mundo perfecto se desmoronaba. Aoife era noble. Había renunciado a su herencia por amor a una vida simple, solo para que ahora la obligaran a regresar. Y él era un jarl que fingía ser pescador. Los dos habían estado mintiéndose mutuamente sin saberlo. La ironía era casi cómica. Casi. Padraig se acercó y puso una mano en el hombro de Bjorn. «Difícil noche, amigo». «Ella nunca me dijo», murmuró Bjorn. «Nunca mencionó que era noble». «Probablemente por las mismas razones que tú nunca hablas mucho de tu pasado», observó Padraig con sorprendente perspicacia. «Todos tenemos cosas que preferimos dejar enterradas, pero el pasado tiene una manera de encontrarnos, ¿no?» Bjorn pasó esa noche en agonía, caminando por la playa helada, mientras las olas rompían con furia contra las rocas. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Parte de él estaba furioso con Aoife por no haberle confiado su verdadero origen. Pero esa furia se disolvía rápidamente en vergüenza cuando recordaba que él le había ocultado algo mucho mayor. Ella había renunciado a su herencia noble por amor a una vida simple y auténtica. Él había fingido pobreza para encontrar amor verdadero. Ambos habían huido de quienes se esperaba que fueran. Ambos habían encontrado refugio en Clonmacnoise. Y ambos habían encontrado algo verdadero el uno en el otro, construido sobre secretos compartidos sin saberlo. Pero ahora el mundo venía a reclamarlos. Cuando el amanecer finalmente pintó el cielo de gris pálido, Bjorn subió por el sendero hacia el monasterio. Necesitaba ver a Aoife, hablar con ella, entender qué iba a hacer. Pero más que eso, necesitaba confesarle la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La encontró en el jardín de hierbas, en el mismo lugar donde se habían conocido meses atrás. Estaba arrodillada en la tierra helada, pero no trabajaba. Simplemente estaba allí, inmóvil, mirando las plantas dormidas del invierno. «Aoife», dijo suavemente, para no asustarla. Ella se volvió, y él vio que había llorado toda la noche. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro pálido y demacrado. Pero cuando lo vio, algo en su expresión se suavizó. «¿Viniste?», susurró. «Por supuesto que vine», dijo Bjorn, arrodillándose a su lado sin importarle el frío ni la tierra mojada. «Aoife, ¿por qué no me dijiste? ¿Decirte qué? ¿Que soy la hija de un señor irlandés que renuncié a todo por un hombre que no amaba?» Su voz era amarga. «¿Que huí de mi responsabilidad, de mi familia, porque no quería ser una pieza de ajedrez en juegos políticos?
que mi padre me permitió casarme con Cillian solo porque estaba avergonzado de tener una hija que prefería las hierbas a los salones nobles? Sí, dijo Bjorn firmemente, todo eso, porque yo habría entendido. Aoife lo miró con ojos llenos de dolor. ¿Cómo podrías entender? Tú eres un pescador pobre, Bjorn. Elegiste una vida simple porque es todo lo que conoces. Yo la elegí como una cobarde huyendo de su destino. No eres una cobarde, dijo Bjorn con fiereza, tomando sus manos frías entre las suyas. Fuiste valiente. Elegiste la vida que querías en lugar de la vida que otros esperaban de ti. Eso requiere más coraje que cualquier batalla. Pero no fue suficiente, ¿verdad? Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente por las mejillas de Aoife. Mi tío va a obligarme a regresar, y si no voy, lastimará a la gente de esta aldea, gente inocente que me acogió cuando no tenía a dónde ir. No puedo permitir eso. Entonces no irás sola, dijo Bjorn, aunque no sabía cómo podía ayudarla. Encontraremos una manera. Aoife sacudió la cabeza tristemente. ¿Qué puedes hacer tú, mi dulce pescador? Fergal tiene poder, tierras, guerreros. Tú tienes un bote y redes de pesca. Te amo por ofrecer, pero esto está más allá de lo que cualquiera de nosotros puede controlar. Era el momento. Bjorn lo supo con certeza absoluta. No podía dejarla enfrentar esto creyendo que él era solo un pescador pobre e impotente. Tenía que decirle la verdad, sin importar las consecuencias. Aoife, hay algo que debo decirte, comenzó, su voz temblando de una manera que nunca había temblado en batalla. Algo que debía haberte dicho hace mucho tiempo. Ella lo miró con curiosidad a través de sus lágrimas. ¿Qué es? Bjorn respiró profundo, preparándose para el momento que podría destruir todo lo que habían construido. No soy quien crees que soy. Mi nombre es Bjorn Eriksson, hijo del Jarl Erik el Navegante. No soy un pescador pobre, era el señor de tierras vastas en Noruega. Tengo riquezas, guerreros, 3 longships. Vine aquí fingiendo ser pobre porque quería encontrar a alguien que me amara por quien soy, no por lo que tengo. El silencio que siguió fue absoluto. Aoife lo miraba como si fuera un extraño, sus ojos muy abiertos, su boca ligeramente abierta en shock. ¿Qué? Finalmente susurró. Todo ha sido una mentira desde el principio, confesó Bjorn, las palabras saliendo como una hemorragia que no podía detener. La cabaña, la pesca, la pobreza, todo fue un engaño. Quería conocer el amor verdadero, sin que el oro se interpusiera. Y te encontré, Aoife. Encontré exactamente lo que buscaba, pero cada día que pasaba, cada momento que compartíamos, la mentira crecía hasta que se volvió demasiado grande para confesarla. Aoife se puso de pie bruscamente, alejándose de él como si su toque quemara. Su rostro había pasado del shock a algo más oscuro, traición. «¿Me estás diciendo», su voz temblaba de furia contenida, «que todo este tiempo, mientras yo compartía mis secretos más profundos contigo, mis miedos, mis sueños, mi corazón, tú estabas mintiendo?» «No sobre lo que sentía», dijo Bjorn desesperadamente, poniéndose de pie también. «Eso era real, Aoife. Mi amor por ti es lo único real en todo esto». «¿Tu amor?» Aoife rió, un sonido amargo y roto. «¿Cómo puedes llamarlo amor cuando está construido sobre mentiras? Me juzgaste por no decirte sobre mi nacimiento noble, pero al menos yo no estaba interpretando un papel completo. Tú creaste una persona falsa desde cero». «Tienes razón», admitió Bjorn, sintiendo cada palabra como un cuchillo en su pecho. «Tienes toda la razón de estar furiosa. Fui un cobarde y un mentiroso. Pero Aoife, te juro por todos los dioses que existen, jamás quise lastimarte. Y ahora que sé lo que enfrentas, puedo ayudarte. Tengo los recursos para...»
¿Ayudarme? Aoife lo interrumpió con incredulidad. ¿Con qué? Con el oro de tus mentiras. ¿Con guerreros vikingos que probablemente han saqueado aldeas como esta? Sus ojos se entrecerraron con una realización horrible. Espera. Eres un jarl vikingo. ¿Eso significa que has participado en raids? ¿Has atacado pueblos cristianos? El silencio de Bjorn fue respuesta suficiente. Por Dios, susurró Aoife, llevándose una mano a la boca. He estado enamorándome de un invasor, de alguien que podría haber matado a personas como Cillian, como el padre Cormac, como todos los que amo. Aoife, por favor. Bjorn extendió una mano hacia ella, pero ella retrocedió. No me toques, dijo con voz helada. No me toques con esas manos que han sostenido espadas contra mi gente. No me hables con esa boca que ha mentido desde el primer día que nos conocimos. Eso no es justo, protestó Bjorn, aunque sabía que ella tenía razón en estar enojada. Tú también me ocultaste la verdad. «Ah, no es lo mismo», gritó Aoife, lágrimas de furia corriendo por su rostro. «Yo no te mentí sobre quién era fundamentalmente. No fingí ser otra persona completamente diferente. Simplemente no mencioné un título que había abandonado. Tú construiste una identidad falsa completa para manipularme». «No fue para manipularte», dijo Bjorn desesperadamente. «Fue para saber si alguien podría amarme sin el oro y el poder». «Pues te tengo noticias, Bjorn Eriksson, o como sea que realmente te llames», dijo Aoife con voz temblorosa pero firme. «Lo que sea que creas que había entre nosotros, estaba basado en una mentira. No me conociste a mí realmente, y yo ciertamente no te conocí a ti. Amé a un fantasma, a una creación de tu imaginación. Y eso no es amor, eso es traición». Cada palabra era como un golpe de martillo en el corazón de Bjorn. Había anticipado su furia, había sabido que habría consecuencias, pero escucharla decir que lo que habían compartido no era real, eso era un dolor que ninguna espada podría causar. «Por favor», dijo, su voz rompiéndose, «dame la oportunidad de demostrarte que mis sentimientos eran reales. Déjame ayudarte con tu tío, déjame». «No», interrumpió Aoife con finalidad. «No quiero tu ayuda, no quiero nada de ti. Vete, Bjorn, vuelve a tu salón de jarl, a tus riquezas, a tu mundo de mentiras. Yo enfrentaré mi destino sola como siempre debí hacerlo. Aoife, vete». Su grito resonó en el jardín silencioso, asustando a los pájaros invernales de los árboles desnudos. «Vete antes de que llame al padre Cormac y le diga quién eres realmente. ¿Crees que la aldea te acogerá cuando sepan que eres un jarl vikingo que los engañó a todos?» Bjorn retrocedió como si lo hubiera golpeado físicamente. Vio en sus ojos que lo decía en serio. Vio que la había perdido tan completamente como si el mar se la hubiera tragado. Sin otra palabra, se dio la vuelta y se fue, cada paso alejándolo de la única mujer que había amado verdaderamente, la única mujer que lo había visto, o al menos que había visto lo que él le permitió ver. Esa noche, Bjorn hizo su equipaje en la pequeña cabaña que había sido su hogar durante meses. Era un trabajo rápido, no tenía mucho. La ropa simple, el cuchillo, su amuleto de Thor, nada de valor real, excepto los recuerdos que ahora lo torturaban. Padraig apareció en su puerta justo cuando terminaba. «¿Es verdad?», preguntó el irlandés. «Lo que están susurrando, que eres algún tipo de señor vikingo». Bjorn no tenía energía para más mentiras. «Es verdad». Para su sorpresa, Padraig no pareció enojado, solo triste. «Supuse que había algo», dijo. «Nadie pesca tan mal al principio a menos que nunca lo haya hecho antes. ¿Y tus manos?» Miró las manos de Bjorn. «Tienen callos de espada, no de redes. Pero me caíste bien de todos modos. Fuiste buen aprendiz, buen amigo». «Lo siento», dijo Bjorn con voz ronca.
Siento haber mentido. La gente miente por todo tipo de razones, dijo Padre con un encogimiento de hombros. Algunas buenas, algunas malas. La tuya, no estoy seguro en qué categoría cae. Pero Aoife está destrozada, amigo. Eso sí lo sé. Lo sé, susurró Bjorn. Yo también lo estoy. ¿Qué vas a hacer ahora? Bjorn miró hacia el mar, hacia el norte donde estaba su verdadero hogar. Volver a Noruega, supongo. No hay nada más para mí aquí. ¿Y a Aoife la dejarás enfrentar sola a ese tío cruel? Ella no quiere mi ayuda, dijo Bjorn amargamente, y no puedo culparla. Padraig lo estudió durante un largo momento. Sabes, hay un viejo dicho irlandés: el amor no es amor si huye al primer obstáculo. Si realmente la amas, Bjorn Eriksson, quedarás y lucharás por ella, incluso si ella te odia ahora, incluso si nunca te perdona, porque el amor verdadero no se trata de lo que obtienes, sino de lo que das. Con esas palabras, Padraig se fue, dejando a Bjorn solo con sus pensamientos y su dolor. Toda la noche, Bjorn luchó consigo mismo. La voz del orgullo le decía que se fuera, que había sido rechazado y humillado, que no le debía nada a una mujer que lo había llamado traidor. Pero otra voz, más profunda y más verdadera, le susurraba que Padraig tenía razón. Si se iba ahora, estaría probando que Aoife tenía razón sobre él, que era un cobarde que huía cuando las cosas se ponían difíciles, que su amor era tan falso como su identidad de pescador. Pero si se quedaba y luchaba por ella, incluso sabiendo que ella podría nunca perdonarlo, entonces quizás, solo quizás, podría demostrar que lo que sentía era real. Cuando el amanecer llegó, Bjorn tomó su decisión. No se iría. No todavía. No hasta que Aoife estuviera a salvo de su tío y libre para elegir su propio destino. Y si después de eso ella aún no quería nada con él, entonces se iría sabiendo que al menos había hecho una cosa buena, una cosa verdadera, en medio de todas sus mentiras. Se quitó el amuleto del martillo de Thor de su cuello y lo sostuvo en su palma. «Padre de todos», murmuró, aunque no estaba seguro si oraba a Odín o al dios cristiano, o simplemente al universo mismo, «dame fuerza para hacer lo correcto, no por mí, sino por ella». 3 días. Eso era todo lo que tenía antes de que Fergal se llevara a Aoife. 3 días para encontrar una manera de liberarla, de darle la elección que su tío quería quitarle. Bjorn Eriksson, jarl de vastas tierras y comandante de guerreros, se enfrentaba a la batalla más importante de su vida. Y esta vez no se ganaría con espadas o escudos, sino con astucia, sacrificio, y quizás, si los dioses eran misericordiosos, con amor. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad secreta. Bjorn sabía que no podía enfrentar directamente a Fergal. El señor irlandés tenía el poder legal sobre Aoife y sus hombres armados. Atacarlo abiertamente solo resultaría en violencia que dañaría a la aldea que Aoife amaba. No, necesitaba ser más inteligente que eso. Primero, buscó al padre Cormac. El anciano sacerdote lo recibió en su celda austera del monasterio con una expresión que era parte desaprobación, parte curiosidad. «Así que eres un jarl», dijo el padre sin preámbulo, «un lobo en ropa de cordero». «Fui un tonto», corrigió Bjorn, «un hombre desesperado que cometió un error terrible». «¿Y ahora?», preguntó el sacerdote. «¿Qué es lo que quieres, Bjorn Eriksson?» «Quiero salvar a Aoife», dijo Bjorn simplemente. «Necesito saber exactamente qué tipo de hombre es Fergal MacDonnell. Necesito saber sus debilidades». El padre Cormac se reclinó en su silla, sus ojos ancianos evaluando al vikingo frente a él. Fergal es cruel, codicioso y sin escrúpulos. El padre de Aoife, su hermano, era diferente, gentil, educado, amante de la paz. Por eso Fergal siempre lo despreciaba.
Cuando Aoife quiso casarse con un pescador común, su padre accedió porque quería que ella fuera feliz, pero Fergal nunca lo perdonó. Vio como una vergüenza para el linaje. ¿Y ahora quiere usarla?, preguntó Bjorn. No la quiere a ella, explicó el padre Cormac. Quiere sus tierras. Como señor, Fergal puede administrar las propiedades de Aoife en su nombre hasta que ella se case con alguien de su elección. Y puedo apostar mi vida que ya tiene un candidato. Algún aliado brutal que le dará poder y riqueza a cambio de la mano de Aoife. Entonces necesita que ella regrese voluntariamente, o al menos sin causar escándalo, razonó Bjorn. Si ella protestara públicamente, si hiciera saber que va contra su voluntad, causaría problemas políticos, completó el padre Cormac asintiendo. Los otros señores irlandeses podrían cuestionar su autoridad. Pero Fergal es inteligente, por eso amenazó a la aldea. Sabe que Aoife se sacrificará por nosotros. A menos, dijo Bjorn lentamente, una idea formándose, que haya otra opción. Pasó el resto del día enviando mensajes secretos. Usó las pocas monedas de plata que le quedaban para pagar a un mensajero que fuera al puerto más cercano y enviara palabra a su hermano Ulf en Noruega. Era arriesgado. El mensaje tardaría semanas en llegar, pero necesitaba que Ulf supiera dónde estaba y qué estaba haciendo, por si acaso las cosas salían mal. También habló con Padraig y los otros pescadores, explicándoles su plan. Al principio estaban escépticos, pero gradualmente vieron la belleza de su simplicidad. Aoife, mientras tanto, se había encerrado en su cabaña cerca del monasterio. No hablaba con nadie excepto el padre Cormac. Había empacado sus pocas pertenencias, sus hierbas preciosas, sus manuscritos a medio copiar. Se preparaba para partir, para volver a una vida que había abandonado, para ser una vez más la pieza de ajedrez que había jurado nunca volver a ser. La noche antes de que Fergal planeara partir, Bjorn finalmente fue a verla. Sabía que probablemente lo rechazaría, pero tenía que intentarlo una última vez. Ella estaba sentada junto al fuego en su pequeña cabaña, mirando las llamas con ojos vacíos. Cuando Bjorn tocó la puerta, ni siquiera se volvió. «Pensé que te habías ido», dijo con voz apagada. «No podía», respondió Bjorn desde el umbral. «No sin asegurarme de que estés bien». «No estoy bien», dijo Aoife simplemente. «Pero eso no es tu problema». «Aoife, por favor, mírame». Lentamente ella se volvió. Su rostro estaba demacrado por días sin dormir, sus ojos rojos de llorar. Pero en ellos también había una determinación dura como el hierro. «¿Qué quieres, Bjorn?» «Quiero que sepas que tengo un plan», dijo él, «un plan para liberarte de tu tío sin que nadie salga lastimado». Aoife rió sin humor. «No hay manera. Fergal tiene todo el poder aquí». «No, si tú te casas conmigo». El silencio fue absoluto. Aoife lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Qué dijiste?» Bjorn entró a la cabaña y se arrodilló frente a ella, no como un jarl ante una noble, sino como un hombre ante la mujer que amaba. «Cásate conmigo, Aoife. Mañana, antes de que Fergal venga por ti». El padre Cormac aceptó realizar la ceremonia. «Si estás legalmente casada, tu tío no puede obligarte a regresar. No puede casarte con su aliado. Las tierras seguirán siendo tuyas, administradas por tu esposo». «Por ti, querrás decir», dijo Aoife con amargura. «Por el jarl rico que puede administrar tierras nobles. ¡Qué conveniente para ti!» «No», dijo Bjorn con fiereza, «eso es exactamente lo que no quiero. Aoife, escúchame. Si te casas conmigo, firmaré un documento ante el padre Cormac renunciando a todo derecho sobre tus tierras. Las pondré completamente en tu nombre, bajo tu control. Tú decidirás qué hacer con ellas. Venderlas, donarlas a la iglesia, administrarlas tú misma, lo que quieras. Yo no tocaré nada». Aoife lo miraba con incredulidad.
¿Por qué harías eso? Porque te amo, dijo Bjorn simplemente. Y porque quiero darte lo que nadie más te ha dado jamás, la libertad de elegir. Si después de casarnos quieres que me vaya, me iré. Si nunca quieres verme de nuevo, lo aceptaré. Pero al menos serás libre de tu tío y libre de decidir tu propio futuro. Eso es ridículo, dijo Aoife, aunque su voz temblaba. ¿Por qué debería confiar en ti? Me mentiste durante meses. Tienes razón en no confiar en mí, admitió Bjorn, pero confía en esto. El padre Cormac estará presente. Padric y los otros aldeanos serán testigos. El documento que firmaré estará sellado por la iglesia. No podrás anularlo legalmente sin que tú lo decidas. Te estoy dando todo el poder, Aoife. No te estoy pidiendo nada a cambio excepto la oportunidad de demostrarte que mis sentimientos siempre fueron reales. Aoife se cubrió el rostro con las manos. No puedo pensar. Esto es demasiado. Lo sé, dijo Bjorn gentilmente. Y lo siento. Siento haberte puesto en esta posición. Siento cada mentira que dije. Pero Aoife, mañana Fergal vendrá y te quitará toda elección. Esta es la única manera en que puedo devolverte esa elección. Después puedes decidir qué hacer conmigo. ¿Y si decido que te vayas para siempre?, preguntó ella, su voz amortiguada por sus manos. Entonces me iré, prometió Bjorn. Y nunca volverás a verme, pero al menos habrás sido tú quien lo decidió, no tu tío. Aoife permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente bajó las manos y lo miró con ojos llenos de lágrimas y algo que podría haber sido el fantasma de la esperanza. Está bien, susurró. Me casaré contigo. Pero Bjorn, escúchame bien. Esto no significa que te haya perdonado. No significa que confíe en ti. Significa solo que prefiero esta opción a ser prisionera de mi tío. Lo entiendo, dijo Bjorn, aunque cada palabra era un cuchillo en su corazón. Es suficiente. La ceremonia se realizó al amanecer en la pequeña iglesia de piedra. Solo estuvieron presentes el padre Cormac, Padraig y otras pocas personas de la aldea que habían llegado a amar a Aoife durante sus años allí. No hubo flores, ni música, ni celebración. Era un matrimonio de necesidad, no de alegría. Aoife llevaba su túnica simple de trabajo, sin ningún adorno. Bjorn vestía su ropa de pescador, porque aunque su verdadera identidad ahora era conocida, no tenía ropas finas aquí. Parecían exactamente lo que eran, dos personas desesperadas, tomando medidas desesperadas. El padre Cormac realizó la ceremonia cristiana con voz solemne. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Bjorn como Aoife los pronunciaron con voces que apenas temblaban. Cuando el sacerdote les dijo que se besaran, fue un roce breve y formal de labios, sin la pasión que habían compartido semanas atrás en la cabaña de hierbas. Después de la ceremonia, Bjorn firmó el documento que había preparado, renunciando a todos los derechos sobre las propiedades de Aoife. El padre Cormac lo selló con el sello de la iglesia, y Padraig y otros lo atestiguaron con sus marcas. «Está hecho», dijo el padre Cormac con satisfacción. Aoife Ingen Donnell es ahora Aoife de Clonmacnoise, esposa de Bjorn Eriksson, con control total de sus propias tierras. Ningún tío puede cambiar eso sin su consentimiento. Cuando Fergal llegó 2 horas después con sus hombres, listo para llevarse a su sobrina, encontró la aldea reunida en la plaza central, y al frente estaban Aoife y Bjorn, lado a lado pero sin tocarse. «¿Qué significa esto?», demandó Fergal, sus ojos moviéndose entre ellos con creciente furia. «Significa, tío», dijo Aoife con una voz más fuerte de lo que había sonado en días, «que me casé anoche. Este es mi esposo, Bjorn Eriksson, jarl de las tierras del norte de Noruega. Como mujer casada, no puedes obligarme a regresar contigo ni casarme con tu aliado».
El rostro de Fergal se puso rojo de ira. ¡Un vikingo! Te casaste con un maldito pagano vikingo. Tu padre se revolcaría en su tumba. Mi padre me dejó elegir mi primer esposo, respondió Aoife firmemente. Y elegí mi segundo de la misma manera. Las tierras permanecen en mi nombre, administradas bajo mi control. Aquí están los documentos, sellados por la iglesia y atestiguados por los ancianos de la aldea. Fergal arrancó los documentos de las manos del padre Cormac y los leyó rápidamente, su expresión volviéndose más oscura con cada línea. Esto es una farsa, una conspiración. Es completamente legal, dijo el padre Cormac calmadamente. Según la ley de la Iglesia y la ley de Irlanda, Aoife es una mujer casada con pleno control de sus propiedades. No tienes autoridad sobre ella. Fergal se volvió hacia Bjorn con odio puro en sus ojos. Tú planeaste esto, vikingo. Pensaste que podrías robar las tierras de mi familia. Lee el documento completo, dijo Bjorn con calma, aunque su mano descansaba en el cuchillo en su cinturón, listo para defenderse si Fergal atacaba. Renuncié a todos los derechos. Las tierras son de Aoife, solo de ella. No obtengo nada excepto el título de su esposo. Entonces, eres un tonto además de un ladrón, escupió Fergal. Pero Bjorn vio en sus ojos que el hombre sabía que había perdido. No había forma legal de revertir esto, no sin causar un escándalo masivo que dañaría su propia reputación entre los señores irlandeses. Vete, tío, dijo Aoife con voz cansada. No hay nada para ti aquí. Las tierras de mi padre irán a donde yo decida, no a donde tú quieras. Fergal la miró con tal veneno que varios hombres de la aldea dieron un paso adelante instintivamente, listos para protegerla. Esto no ha terminado, amenazó. Eres una traidora a tu sangre, casada con un invasor pagano. Veremos cuánto tiempo duran tú y tu matrimonio de conveniencia. Con eso, montó su caballo y se fue con sus hombres, dejando atrás solo el eco de cascos y amenazas vacías. La aldea estalló en murmullos. Algunos celebraban, otros estaban confundidos, otros claramente desaprobaban. Pero había terminado. Aoife estaba libre. Ella se volvió hacia Bjorn, su expresión inescrutable. Gracias, dijo formalmente, por darme esta opción. No necesitas agradecerme, respondió Bjorn. Solo necesitas decirme qué quieres que haga ahora. Aoife miró alrededor, a la aldea que había sido su refugio, a las personas que se habían convertido en su familia. Luego miró a Bjorn, y por primera vez en días algo suave apareció en sus ojos. No lo sé todavía, admitió. Estoy agotada, confundida y todavía enojada contigo. Pero también sé que lo que hiciste hoy fue valiente. Renunciar a todo ese poder, darme control completo, no es algo que la mayoría de los hombres haría. No soy la mayoría de los hombres, dijo Bjorn con una pequeña sonrisa triste. O al menos estoy tratando de no serlo. Necesito tiempo, dijo Aoife. Tiempo para pensar, para sanar, para decidir qué quiero hacer con mi vida ahora que finalmente es mía. ¿Puedes darme eso? Todo el tiempo que necesites, prometió Bjorn. Estaré aquí, en mi cabaña, pescando, esperando, y si decides que nunca quieres hablar conmigo de nuevo, aceptaré esa decisión también. Aoife asintió lentamente. Muy bien, entonces, hasta que decida. Se alejó hacia su propia cabaña, dejando a Bjorn parado en la plaza, técnicamente su esposo, pero en realidad un extraño, un hombre que había ganado su libertad, pero quizás había perdido su amor para siempre. Los días se convirtieron en semanas. El invierno continuó su curso frío e implacable. Bjorn volvió a su rutina de pesca, pero ahora ya no era un secreto quién era realmente.
Los aldeanos lo trataban con una mezcla de respeto cauteloso y curiosidad. Era un jarl, después de todo, pero un jarl que pescaba por su propia comida y vivía en una cabaña humilde. Aoife pasaba sus días en el jardín de hierbas del monasterio, trabajando como siempre lo había hecho. Bjorn la veía de lejos a veces, pero no se acercaba. Había prometido darle espacio, y mantendría esa promesa incluso si lo mataba por dentro. Pero una tarde, casi un mes después del matrimonio, cuando Bjorn regresaba de la pesca con una captura modesta, encontró a Aoife esperándolo en la playa. Su corazón dio un salto doloroso en su pecho. «Hola», dijo ella suavemente. «Hola», respondió él, sin atreverse a esperar demasiado. «He estado pensando», comenzó Aoife, sus dedos retorciendo nerviosamente el borde de su capa, «sobre todo lo que pasó, sobre tus mentiras, sobre mi secreto, sobre este matrimonio extraño». Bjorn esperó, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «Todavía estoy enojada contigo», continuó Aoife. «Quizás siempre estaré un poco enojada por las mentiras. Pero también me he dado cuenta de algo. Tú me diste algo que nadie más me había dado jamás. Mi padre me dejó elegir entre opciones que él aprobaba. Cillian me amó a su manera, pero quería cambiarme. Fergal quería usarme. Pero tú me diste poder total sobre mi propia vida sin pedir nada a cambio. Eso es amor verdadero, ¿no? No el amor de las sagas con pasión ardiente, sino el amor que se sacrifica sin esperar recompensa. Aoife. Bjorn no sabía qué decir. «No sé si puedo amarte de nuevo como lo hice antes», dijo ella honestamente. «La confianza es algo frágil y tú la rompiste, pero me gustaría intentarlo. Me gustaría conocer al verdadero Bjorn Eriksson, no al pescador falso, y ver si puedo amar a ese hombre también». Las lágrimas ardían en los ojos de Bjorn, pero las contuvo. «Me gustaría eso más que nada en el mundo. Y Aoife, pasaré cada día del resto de mi vida demostrándote que puedes confiar en mí nuevamente». Ella sonrió, y era la primera sonrisa genuina que él había visto en semanas. «Bueno, entonces, creo que deberíamos empezar por cenar juntos, como marido y mujer que intentan conocerse de verdad esta vez». Esa noche, en la cabaña de Bjorn, compartieron una comida simple de pescado y pan. Y hablaron. Hablaron de verdad esta vez, sin secretos, sin mentiras. Bjorn le contó sobre su vida como jarl, sobre sus batallas, sobre la esposa que había perdido, sobre la soledad que lo había traído aquí. Aoife le contó sobre crecer como hija de un señor, pero sentirse atrapada por expectativas, sobre su matrimonio sin amor con Cillian, sobre el alivio culpable que sintió cuando quedó viuda. No fue fácil. Hubo momentos incómodos, verdades difíciles, lágrimas de ambos, pero era real, era honesto, y al final de la noche, cuando Aoife se levantó para irse, tomó la mano de Bjorn brevemente. «Gracias», dijo, «por ser honesto esta vez». «Siempre», prometió él. «Desde ahora, siempre». La primavera llegó lentamente a las costas de Irlanda. La nieve se derritió, las primeras flores comenzaron a brotar, y algo nuevo también comenzó a crecer entre Bjorn y Aoife. Un amor diferente del que habían tenido antes, forjado en verdad en lugar de fantasía, construido sobre elecciones conscientes en lugar de pasión ciega. Decidieron vender las tierras de Donegal y usar el dinero para fundar una escuela en Clonmacnoise, donde tanto hombres como mujeres pudieran aprender sobre hierbas medicinales y sanación. Sería el legado de Aoife, su sueño finalmente realizado. Bjorn envió palabra a su hermano Ulf, pidiéndole que vendiera algunas de sus propiedades en Noruega y enviara el dinero para ayudar con la escuela.
Ulf respondió meses después con sorpresa, pero aprobación, diciendo que su hermano finalmente parecía haber encontrado lo que había estado buscando. Y así, en una pequeña aldea costera de Irlanda, un jarl vikingo y una noble irlandesa construyeron una vida juntos, no basada en riqueza o poder, sino en respeto mutuo, sacrificio y amor que había sido probado por el fuego y había emergido más fuerte. No fue el tipo de amor sobre el que se cantaban sagas épicas. No hubo batallas dramáticas ni rescates heroicos. Fue algo más silencioso, más profundo. Dos personas rotas que se ayudaron mutuamente a sanar, que eligieron amarse cada día a pesar de sus imperfecciones y errores pasados. 10 años después, cuando los aldeanos de Clonmacnois contaban la historia del jarl vikingo que se hizo pasar por pescador pobre y la noble irlandesa que renunció a todo por libertad, siempre terminaban de la misma manera. Y aprendieron que el amor verdadero no es encontrar a la persona perfecta, sino elegir a la persona imperfecta perfectamente una y otra vez, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil.